La Constitución del 2010 nació necesitada de reforma. Es una frase que yo tal cual la he venido usando en los últimos 10, 11 años. La he escrito muchas veces, porque me parece que es una expresión que resume una visión que yo tengo del texto constitucional aprobado del 2010 en algunos aspectos. Entonces, lo primero tal vez sea decir, yo estaría en absoluto desacuerdo con cualquier iniciativa de modificación de la Constitución en el actual contexto, en absoluto desacuerdo, como lo estuve cuando se hicieron intentos desde algunas voces de la opinión pública en el año 2019. Es decir, un contexto preelectoral no es, ni va a ser nunca, un momento idóneo, adecuado para nada que tenga que ver con la modificación de la Constitución. Entonces, hacer esa precisión de entrada. Luego, dicho esto, yo sí creo que en algún momento la sociedad dominicana, los actores políticos e institucionales y las academias, los hacedores de opinión, tendremos que abocarnos a una discusión sobre distintos aspectos de la Constitución dominicana que yo pienso que están a la base de algunas falencias críticas del sistema institucional, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración de justicia. Yo, en mi lectura de la Constitución, y lo he dicho, y lo digo en la entrevista que me hacen en Diario Libre, la Constitución del 2010 es una Constitución que incorporó una serie de elementos claves para apuntalar el proceso de afianzamiento institucional en el país en muchos aspectos. Es una Constitución emblemática por muchas razones. Sin embargo, como toda norma jurídica, voy a caer en el cliché, como toda obra humana, es perfectible. Yo pienso que y voy a ir a los puntos que a mí me preocuparon desde antes de que se aprobara la Constitución, sobre los que escribí desde antes que se aprobara la Constitución. La unificación, o mejor dicho, la separación, el esquema de separación de las elecciones presidenciales y legislativas de las municipales por un lapso de 3 meses plantea desafíos que pueden ser graves para el sistema político electoral en la República Dominicana. Sobre eso escribí muchísimo en el contexto de la reforma del 2015 y luego escribí una serie de artículos hacia el 2018 sobre ese tema, porque pienso que las elecciones municipales separadas por 3 meses de las elecciones presidenciales, antecedidas por 3 meses de el proceso de designación de los aspirantes a candidaturas de elección popular por los partidos políticos, que después de la ley debe producirse en octubre, con una transferencia de mando a nivel municipal el 24 de abril, a semanas apenas de las elecciones presidenciales, y con la perspectiva de unas elecciones de medio término que siempre es una eventualidad latente, me parece en primer lugar una sobrecarga del calendario electoral que es difícil de sostener. Y si lo vemos desde cuestiones tan disímiles como las finanzas públicas hasta la estructura misma de respuesta jurisdiccional de el Tribunal Superior Electoral y Administrativa, exacto, de la Junta Central Electoral, a la avalancha de cuestiones que se plantean en el contexto de cada uno de esos procesos. Además de que
afianza la necesidad de buscar dinero, porque como se suele decir, las elecciones de febrero, aunque materialmente no lo sean, son percibidas como un oráculo, como un anticipo de lo que va a pasar en mayo. Nadie se prepara para perder de buen talante en febrero, nadie. Y eso, sí. Qué bueno que usted diga eso, lo interrumpo desde una posición de especialista, de conocedor del asunto, porque a mí me sorprende que con la presencia de tantos representantes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el órgano electoral, ellos saben lo que eso significa en términos administrativos para el órgano que organiza las elecciones y prima más lo político y las ventajas electorales que pueden obtener de ese desliz constitucional que sencillamente es terrible, Cristóbal. Sí. Y ahora escuchándolo me imagino que muchas personas dirán, caramba, pero es cierto. Y eso no se toca porque vale más el proselitismo y si tú ganaste en tal fecha, qué bueno porque ganarás en la otra. Y ahí usted está planteando el juramento en abril y ya preparando el otro torneo. Eso es una cosa de verdad que no se calculó. Vamos a graficarlo. Es decir, ¿en qué momento empiezan los partidos políticos, los aspirantes de los partidos políticos a hacer su precampaña para el evento de octubre? Según el calendario electoral debe ser en julio, agosto, pero sabemos que empiezan desde mucho antes. Bueno, pues el evento de octubre resulta que casi coincide con el inicio de la campaña para las candidaturas municipales, los más de 4,000 cargos municipales que se eligen cada 4 años. Eso culmina en febrero, si no hay un evento como el que hubo en el 2020, en febrero, ¿verdad? Y luego, en medio de la campaña electoral para las presidenciales, se produce la juramentación y el proceso culmina a las puertas de la apertura oficial de la campaña para las elecciones generales de mayo. Cuando se hagan los estudios, cuando los sociólogos políticos hagan las investigaciones que correspondan, si algún día la hacen, vamos a entender por qué el incremento exponencial del dinero sucio en la campaña política a partir del esquema combinado de la Constitución y la Ley 3318 que establece en líneas generales el calendario electoral. Es una cuestión grave, es una cuestión de una gravedad total y no tiene que ver, repito, el problema principal no es el gasto de las campañas públicas, del gasto en la campaña y las finanzas públicas, es el riesgo potencial de tensión de dimensiones imprevisibles en lo que tiene que ver con el régimen político electoral. Eso por un lado. Por otro lado, está la cuestión del Consejo Nacional de la Magistratura que está en sesión. O sea, aquí uno de los temas que más se discutió previo a la aprobación de la Constitución del 2010 fue ¿por qué hay que incorporar al Procurador General de la República, al incumbente principal de la Procuraduría General de la República, al Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué lo explica sino la determinación política de robustecer la mayoría del partido en el gobierno, en ese órgano, para así poder designar sin necesidad de negociar con nadie a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior Electoral? Eso está, hay decenas de artículos, de declaraciones públicas, en las hemerotecas sobre esa cuestión desde hace más de 12 años. Es decir, ese es un pendiente. En tercer lugar, el proceso electoral en medio de la pandemia
nos alertó sobre una cuestión respecto de la que nunca nadie había pensado, porque como siempre, como sucede muchas veces, las circunstancias hacen el derecho. La realidad hace el derecho. Si nosotros nos encontramos con la posibilidad ante la eventualidad de que aquí no se pudiera operar el traspaso de mandos el 16 de agosto. Eso se planteó, se discutió, pero hasta la saciedad, con un nivel de tensión además insospechado. ¿Por qué? Porque la pandemia puso en cuestionamiento la posibilidad de que las elecciones se llevaran a cabo en el marco del calendario electoral. Y de hecho fue el 5 de julio, no estaba previsto que fuera el 5 de julio. ¿Usted se acuerda, verdad? Claro que sí, ¿cómo? Absolutamente. Entonces, imaginemos, ¿no?, que no hubiera podido ser el 5 de julio. Imaginemos, ¿no? Y que no se hubiera podido producir la transición. No dice nada la Constitución. No. Hubo que hacer un esfuerzo inusitado de, como decía Sartori, de ingeniería conceptual alrededor de una serie de disposiciones constitucionales para buscar alternativas ante esa eventualidad. Claro. Yo recuerdo haber escrito 2 trabajos de 11 páginas, explorando opciones alternativas. Entonces, eso es una alerta, eso es un tema para el que hay que incorporar una previsión en la Constitución. Y así... Que dicho sea de paso, excuse y recuerdo sus trabajos, y algo que antes se decía en otra época, luego que pase el tiempo, eso se analizará, la manera como se manejó todo ese percance provocado por la pandemia, cómo se manejó el órgano electoral, fue reconocida fuera de aquí, pero no aquí, porque la avalancha partidista y todo lo que se estaba moviendo ahí decidió, con el trauma de lo que ocurrió con las elecciones suspendidas, pero esa manera de cuidar lo que no estaba en la Constitución y tener una salida legal, eso fue reconocido por los órganos electorales de la región. Sin duda. Y minorías, pero hubo voces. Yo escribí en defensa de las potestades de la Junta Central Electoral en ese contexto, porque si la Junta puede disponer una nueva fecha para las elecciones, sí puede. No es el árbitro del proceso, no era una situación de excepcionalidad. Bueno, pero traigo eso a colación porque ahí hay otro tema relevante sobre el que, y así hay muchos otros temas en la Constitución que, repito, no en este contexto, pero en su momento habrá que abocarse a su revisión con ánimos calmados si ello fuera posible, pero yo pienso que ahí hay unos pendientes. Por eso yo no lo dije ayer, lo he dicho decenas de veces. He sostenido que la Constitución del 2010 nació necesitada de reforma. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.